En breves comienza lo que es el Clausura 2026 en la Liga Mexicana y hoy toca hablar de los equipos que para mí lo han hecho mejor y peor en el Apertura 2025. Vamos a estar aquí lo que es en Tier Maker, ¿vale? El tema de las tier lists y bueno, pues como veis aquí he puesto varias categorías. La primera es Top, que obviamente son equipos que lo hayan hecho muy bien. Obviamente ya sabéis uno de ellos que va a entrar aquí, pero son equipos que lo han hecho muy bien durante esta Apertura 2025. Luego la siguiente es en plan bien, pues que han cumplido con creces sin ser nada espectacular, pero han cumplido más allá de sus capacidades, ¿vale? Para que me entendáis. Luego revelación, pues literalmente lo que es el tema de un equipo que haya sorprendido, que se esperaba nada y menos y que de repente ha sorprendido a muchos. Luego, lo esperado. Puede ser equipos, tanto que digas tú, vale, puede llegar a esta fase final, como esperaba que quedara último o de los últimos puestos, ¿vale? Que si aquí pongo a lo mejor alguno que ha llegado a cuartos o semifinales de liguilla, no al lado de alguien que ha quedado, por ejemplo, último o penúltimo, pues que no lo veáis raro, que para mí es que era lo esperado, ¿sabes? Que yo esperaba que llegaran a lo mejor a esa instancia o en esta posición. Y luego en decepción, pues lo dicho, un equipo que sí que esperaba más de ellos y de repente han quedado fatal. Así que nada, vamos a ir uno a uno y hablando de cada equipo. Empezamos por Atlas, que bueno, sí que esperaba un poquito a lo mejor que estuviera en el play-in, último torneo con play-in, hay que recordar eso, ya en esta clausura no hay play-in, y sí que esperaba que por lo menos entrara ahí, pero quedó fuera, pero tampoco ha quedado tan bajo, más o menos es que se ha quedado a 4 puntos de entrar al play-in. Yo lo pondría sin más en lo esperado, ¿vale? Porque tampoco ha quedado bajo en la tabla de la clasificación, pero ya digo, sí que esperaba a lo mejor que entrara en esos últimos puestos del play-in, décimo al menos. No quedó décimo, pero tampoco hay que decir mucho. Con el tema del va y viene que estaba teniendo entrenadores y el tema de los fichajes y sí que no se podía esperar muchísimo. Con lo de Diego Coca ahora animando, cuidado, a ver este próximo torneo y sobre todo el siguiente, si es que todavía continúa. Pero de este torneo yo lo voy a dejar aquí a Atlas, ¿vale? Tampoco es que haya sido mucho. Siguiente equipo, Juárez, que entró en esos últimos puestos, ¿vale? Para el tema de jugarse la liguilla, entró al play-in. Acabó eliminando a Pachuca en ese play-in para entrar a la fase final, como ese último clasificado. Yo creo que sinceramente se podría poner en revelación o en bien, ¿vale? Esto ya me lo decís vosotros. Puede ser que en bien, ¿vale? Porque sí que, tanto como para revelación, no es que haya revolucionado o haya sido ¡wow! La leche, ¿vale? Pero sí que lo voy a poner en bien, ¿vale? Es un equipo que ya digo, no se esperaba tanto. Yo sí que podía esperar a lo mejor que pudiera luchar por esos últimos puestos de play-in, pero es que no quedó en esos últimos puestos. Es que quedó a nada de entrar a liguilla directo. Y al final entró a la fase final, eliminando a Pachuca, con lo cual lo voy a poner en bien. Siguiente equipo, León. Bueno, esto sí que lo voy a poner aquí en decepción. Que sí, que tampoco se podía esperar de que León subiera o entrara directamente a liguilla, porque es así, no esperaba que entrara a liguilla directo. Pero hombre, sí que esperaba que luchara por los puestos de play-in y sin embargo ha quedado penúltimo en este torneo. Penúltimo. Es que ha sido terrible el torneo de León y tampoco tenía jugadores tan malos como para haber quedado penúltimo. Ya digo, para mí era un equipo para luchar por esos puestos de play-in y no ha sido así. O sea, para mí ha sido una de las decepciones de este torneo. A ver ahora del inicio, porque esto es importante, lo mismo que con el caso de Atlas, pues con el caso de León. A ver desde el inicio, con Ambriz y sobre todo con los fichajes que están haciendo, qué es lo que puede hacer, que yo creo que sí que tiene mejor equipo que esta última apertura, pero vamos. De esta apertura 2025, para mí, decepción. Siguiente equipo, Mazatlán, un equipo que además va a desaparecer, le quedan nada, 6 meses prácticamente de vida, por así decirlo, porque lo va a ocupar su plaza el Atlante, y en este torneo, pues más de lo mismo, con lo cual va directo aquí, a lo esperado. O sea, yo esperaba que quedara de los últimos en la clasificación y así ha sido, con lo cual no hay mucho que decir de Mazatlán. Algún partido así contra, por ejemplo, el América que dio guerra, pero más allá de eso, nada de nada. Así que aquí lo ponemos a Mazatlán, es que hay poco más hay que decir. Siguiente equipo, Pumas. Bueno. ¡Madre de Dios! Bueno lo de Pumas. Esperaba que entrara en play-in, pero en play-in en los puestos de arriba, ¿vale? De casi a liguilla directo.
Y sin embargo, entró el 10º, entró el último, el que cortaba el play-in fue Pumas. Entró 10º, cuando yo creo que sí que es verdad que está el equipo en reconstrucción, porque es así. Llegó Efraín, ¿vale? Al mando del equipo, estuvieron haciendo refuerzos, pero es que todavía tenían que dar más bajas y traer a más jugadores porque lo tienen que hacer y se están moviendo en este mercado, yo creo que bien. A ver para este próximo torneo qué tal le va a Efraín con Pumas, pero sí que con el 11 que tenían y con alguno que otro, se esperaba que entrara más que de sobra al play-in, pero tranquilamente, y que se jugara solo un partido para poder entrar, y que si perdían ese primer partido, que en el siguiente de play-in lo ganaran para que entrara a liguilla, como ese 7º u 8º. Bueno, pues ni eso. 10º en la fase regular, te la juegas y pierdes tu primer partido, es decir, te quedas eliminado. Para mí ha sido decepcionante. Y en juego es que prácticamente, si no es por Keylor Navas, yo creo que hubiera quedado muchísimo peor lo de Pumas, ¿eh? Lo voy a poner en decepción, la verdad. Esperaba un poquito más de estos Pumas, ¿eh? Siguiente equipo, Querétaro, que, bueno, a ver, no lo puedo poner en bien, porque no lo puedo poner en bien, pero tampoco ha sido, o sea, sí lo voy a poner en lo esperado. Al final ha quedado fuera del play-in y sí que esperaba que quedara fuera del play-in, pero por mi parte esperaba que quedara aún más abajo en la clasificación y no ha sido así. De hecho ha estado creo que a 3-4 puntos de entrar a lo que es el play-in. Ha estado cerca, pero tampoco lo puedo poner en bien. Ya digo, comparado con Juárez, por ejemplo, no entra en esa misma categoría. Y sí que aquí, pues sí, esperaba que quedara fuera del play-in, pero esperaba que quedara más abajo. Con lo cual, a ver el proyecto de Querétaro, sobre todo con este fichaje de Alex Alcalá, de que era clausura, pero de la apertura, lo voy a poner aquí. Siguiente equipo, San Luis. Que el San Luis, viendo la última tónica, ¿vale? Del anterior torneo, pues de hecho el anterior torneo para mí fue decepción, pero rotunda. Sí que podía esperar de que luchara por esos últimos puestos del play-in, vuelta a lo mismo junto con otros equipos, y ha quedado también fuera. Pero con ese cambio también de entrenador y de... No sé por dónde va el proyecto de San Luis. Ahora sí que parece que van a mantener al entrenador y a ver en este siguiente torneo, pero de cara a lo que fue Apertura 2025, un poco en plan de lo esperado. Sin más, es que ya digo, ha tenido momentos. Tampoco creo que tiene un equipo como para quedarse fuera del play-in. De hecho, Joao Pedro ha hecho un torneazo, pero es que el equipo no ha acompañado. Es así. Y tampoco es ese equipo de ese San Luis que llegó a semifinales. Lo voy a poner aquí. No lo pongo en decepción porque para mí León y Pumas han sido muchísimo peores, pero bueno. Siguiente equipo, Tijuana, de nuevo entrando a liguilla y dando, la verdad, que bastante guerra. El equipo del Loco Abreu parecía que eso de primeras pues no se podía a lo mejor esperar mucho con la salida de Osorio y sin embargo ha sabido jugar, ha sabido, yo creo que dar guerra a los equipos más peleones y más punteros y lo voy a poner en bien junto con Juárez. A mí me ha gustado mucho estos toros del Loco Abreu y sobre todo a destacar dos. Aparte de Gilberto Mora, que ha sido una de las revelaciones de este año del fútbol mexicano, hay que destacar también a Kevin Castañeda, que ha hecho un gran torneo. Castañeda ha sido de los mejores centrocampistas y uno de los jugadores clave para que Tijuana haya estado donde está. También hay que destacar, por ejemplo, a Toño Rodríguez. Es otro jugador que la verdad que lo ha hecho bien. De hecho, Toño, cuidado, porque Toño ha habido momentos que ha estado incluso mejor en este torneo que algún que otro portero que ha sido llamado a la selección o que puede ser llamado, O sea, cuidado el torneo que también ha hecho Toño. Pero a Tijuana lo pongo aquí en bien. Siguiente equipo, Toluca. Bueno, qué decir del bicampeón, directamente lo pongo en top. O sea, ha sido el mejor equipo de principio a fin, tanto con los titulares como con los suplentes. El Turco Mohamed está dando con la tecla con este Toluca, sabe sacar el rendimiento a todos los jugadores y de verdad, ha sido un torneazo de Toluca para mí, de los más top. Y a ver el siguiente, a ver el Clausura, que quieren buscar el tricampeonato. Siguiente equipo, Puebla, el colista de este Apertura 2025 y lo esperado. Sin más, es que yo esperaba que quedara último o de los últimos. Es una pena la situación en la que está, y esto lo digo mucho, porque es una pena, pero ¿qué se espera de este Puebla? Ahora en este mercado sí que parece que están intentando hacer algunos movimientos interesantes dentro de sus capacidades. Veremos en el siguiente Clausura, tampoco espero una barbaridad de Puebla, pero sí que creo que se está reforzando mejor, pero vamos, visto lo visto en esta Apertura 2025, ¿qué se podía esperar? Para mí aquí, lo esperado. Siguiente equipo, Pachuca. Creo que
lo voy a poner en decepción, porque es que ambos equipos de Grupo Pachuca han sido terribles, pero lo del Jimmy Lozano al mando de Pachuca ha sido, pero vamos, terrorífico. Y ya no solo por parte del Jimmy, sino que también el tema de los jugadores. Cómo en su momento tendieron la cama a Almada y este se fue. Cómo con el Jimmy Lozano también han ido tendiendo la cama, aparte de que Lozano no ha entendido a los jugadores y no ha podido plasmar lo que él quería y ha sido todo mal, ¿vale? Pero es que luego encima, antes de la fase del play-in, de la fase final, destituyes a Lozano, traes al hermano de Solari a que juegue, ¿qué? 1 o 2 partidos. O sea, es que no entiendo lo que ha ocurrido en Grupo Pachuca. Y bueno, y esto también se extrapola al tema del Oviedo, que tampoco estoy entendiendo qué es lo que está haciendo Grupo Pachuca, pero con los Tuzos, terrible. Bueno, el Mundial de Clubes ni hablemos, ¿vale? Ha sido infame también, pero en la apertura yo esperaba un poquito más de Pachuca y ha sido horrible. Siguiente equipo, Tigres, de una también, como con Toluca, lo pongo en top. Para mí, de los mejores equipos de principio a fin, el tema de Ángel Correa, el tema de Nahuel Guzmán, Diego Lainez, Guido Pizarro en tan poco tiempo lo que está logrando, porque es que hay que resaltarlo. Lo de Guido Pizarro al mando de Tigres está siendo muy top. Y para mí, ya digo, el cómo ha ido jugando, el cómo ha llegado a la final, por la final que nos dieron los dos equipos, que fue brutal. El tema del rendimiento de jugadores, Bruneta, otro jugador que también ha hecho un torneazo. Joaquín en defensa, pese a que ha tenido algún error que otro puntual, pero Joaquín en defensa también ha estado bien y Tigres ha hecho un torneazo y para mí entra en esta categoría, sin duda alguna. Siguiente equipo, Necaxa. Bueno, un poco más de lo mismo con estos equipos, no lo esperado, o sea... Sí que es verdad que a lo mejor con Gago más de uno pues diría, va a quedar de los últimos, lo van a destituir y bueno, al final aguantó ahí lo que pudo y demás, pero sin más que Necaxa aquí, en lo esperado. No esperaba mucho más de ellos, no entró al final a la fase final ni al play-in, lo cual lo voy a poner aquí. Siguiente equipo, Rayados. A ver, Monterrey ha llegado a unas semifinales, eliminando al América. Y en las semifinales que se enfrentó a Toluca, sí que es verdad que en el partido de ida fue superior, porque en el partido de ida lo fue así. Luego los últimos minutos sí que es verdad que Toluca fue mejor ahí en el BBVA, pero en la vuelta Toluca tuvo muchas más fases del partido en el que fue muchísimo más superior y donde pudo pero golear a lo bestia. Sin embargo, luego en la segunda mitad dio la cara. A mí este Monterrey, pese a no llegar a la final, sí que me ha dejado mejor sabor de boca que en estos últimos torneos anteriores. Eso sí, ya hemos visto que hay algunos jugadores que pues se van a ir y demás. El tema de Domenech Torrent, que estaba ahí en el aire, ahora mismo no recuerdo si al final se habrá marchado o no, que se hablaba de que podía salir. No sé si al final se ha ido, creo que no hasta el momento, pero yo lo voy a poner en bien. Pero a mí el torneo de Monterrey sí que me ha gustado, y sobre todo por eso, porque a Toluca, incluso en el Nemesio, en esa segunda parte le puso muchísimos aprietos. Iba perdiendo 3-0 Monterrey y estuvo a nada de empatarles. Y encima estuvo apretando bastante. Con lo cual a mí me ha dejado buen sabor de boca este Monterrey y a ver qué ocurre en este próximo clausura. Siguiente equipo, Cruz Azul. Bueno, del tema de este Cruz Azul, yo esperaba que mínimo llegara, y mínimo, ojo, llegara a semifinales. Y así ha sido. O sea, lo voy a poner en lo esperado porque yo esperaba que llegara a semifinales. Ha hecho un muy buen torneo. En defensa no me ha gustado nada. Eso lo tengo que decir. En defensa no me ha gustado nada. Sobre todo el tema de las negligencias extradeportivas de Kevin Mier y de Willer Dita. Pero luego también sobre el campo, también defensa, los errores del propio Kevin Mier. En defensa, pues ya digo, ni Dita. Y eso que Dita también ha sido un muy buen defensor en este torneo, pero ha tenido también muchos errores tontos. Ni hablemos del tema de Jorge Sánchez en defensa, o sea, ha sido terrible. Ha estado experimentando, ¿vale? El Arcamón ahí en el tema de la defensa. El Chiquete Orozco acabó lesionado, pero no daba seguridad, ¿vale? Porque, por ejemplo, con Vicente Sánchez sí que se tenía seguridad. Y sin embargo, con el Arcamón no se ha tenido seguridad. Ahora, en el tema del juego en ataque ha sido otra cosa. A mí sí que ahí en esa faceta sí que me ha gustado, sobre todo el tema del centrocampo, cómo elaboraba el juego. Pero sí que esperaba que llegara a semifinales, con lo cual lo voy a poner aquí. Para mí, lo esperado. No lo puedo también poner en bien, porque ya he explicado la categoría bien que era equipos que sí, esperaba que lo hicieran más o menos bien, pero que han dado más. Y alguno dirá, ¿y por qué pones ahí a Monterrey? Sí, pues porque viendo los últimos torneos, cómo venían, que no podían pasar de cuartos, y con el equipo que tenían, ahora con Domenech Torrent,
sí que han sabido jugar y sobre todo han llevado al límite al que ha sido campeón, bueno, perdón, bicampeón. Con lo cual, si hubiera quedado a lo mejor en cuartos, lo hubiera metido en lo esperado. Pero llega a semifinales. Cruz Azul esperaba que llegara a semifinales y así ha sido, ha cumplido. Con lo cual yo lo pongo aquí. Siguiente equipo, Santos. Bueno, sin más, esperaba menos, ¿vale? Pero sí que me esperaba que quedara fuera y al final ha quedado fuera del play-in. Lo voy a poner aquí, ¿vale? En el tema de lo esperado, pero sí que es verdad que se ha quedado cerquita de esos puestos para disputarse esa fase final. Se ha quedado también a 3 o 4, más o menos como Querétaro. Si es que van ahí, lo que es Santos, Atlas, Querétaro, Necaxa, ¿vale? Para que me entendáis, han ido más o menos ahí a la par. Pero Santos, si lo voy a poner aquí, Acevedo ha hecho un torneazo, porque ha sido así. Para mí, yo creo que se disputa el entrar en el top 3, no obviamente el mejor, porque para mí el mejor portero del torneo ha sido Nahuel Guzmán, pero yo creo que sí que Acevedo, dentro del top 3 de porteros, entra de este torneo. Es una locura, ¿eh? Lo mismo que Camilo Vargas por parte de Atlas. Y está haciendo fichajes interesantes para el clausura. A ver qué ocurre, pero en esta apertura, ya digo, ha ido de menos a más, pero al final lo esperado, fuera de la fase final. Y ahora vamos con Chivas, un equipo que muchos creo que no esperaban bastante de ellos, ¿eh? Porque es verdad, yo creo que de Chivas se esperaba poco. Fijaros el Tuca también, las palabras que tenía con Chivas, ¿eh? Sobre todo en ese tramo del, ¿cómo decirlo? Los partidos más complicados, esas 5 jornadas que se enfrentaba a Tijuana, se enfrentaba a Tigres, creo que se enfrentaba al Toluca, estaba el clásico nacional también de por medio. Y supo solventarlo. Y a partir de ahí fue a más y más y más y más y más. Yo para mí lo voy a poner por la situación de la que venía en los torneos anteriores. Y también de lo que se esperaba en este torneo. Y al final como ha acabado, para mí Chivas ha sido uno de los equipos revelación del torneo. Si no, bueno, para mí el equipo revelación. Porque ya digo, era una burla para toda la gente. Chivas estaba siendo una burla para toda la gente, incluso para sus propios aficionados, que muchos lo decís, que yo os leo, tanto en los vídeos como luego lo que veo en redes. Y entre que era burla de los aficionados de otros equipos, más vosotros mismos que decís, ¿qué son estas Chivas? Yo creo que para mí ha sido la revelación del torneo. Ha ido de menos a más. Armando González, torneazo. O sea, ¿qué decir del equipo de Milito? O sea, para mí lo voy a poner aquí. Y el último equipo, el América, que fíjate, pero lo voy a poner en decepción, porque esperaba que también llegara mínimo a semifinales. Y sin embargo, la sensación que me ha dado a mí desde el inicio, quitando las lesiones, que sí, eso es otro tema aparte, que ha tenido el América muchos lesionados en esta fase regular, y el tema de Jardine, para mí no ha sabido llevar el equipo, ¿eh? Y tiene equipo, pero ha tomado decisiones que no se entienden, sobre todo en ese partido en el que al final fue eliminado de la fase final, porque lo de dejar a Ramón Juárez fuera de liguilla, a mí alguien me lo tiene que explicar. Cuando Ramón Juárez, en cuando siempre ha entrado, ha mostrado solidez y el América ha ido a mejor. Y luego también lo de Brian Rodríguez, también dejarlo fuera en el partido de vuelta, cuando buscas luego un planteamiento más defensivo, que quitas un ofensivo, pero luego metes en 90 a Brian Rodríguez por uno que era defensor. Y, o sea, lo de Jardine en este torneo para mí no ha tenido ni pies ni cabeza. Y sí que esperaba que la América llegara a semifinales y sin embargo todo lo contrario. Sobre todo, obviamente, sabiendo de dónde viene Jardine. Pero este torneo para mí creo que ha sido de los peores bajo su mando. Así que esta es mi opinión de los equipos mexicanos en este Apertura 2025. En nada va a arrancar este Clausura 2026. A ver qué tal lo hacen. Y bueno, yo creo que si queréis que traiga este tipo de vídeos de mis opiniones, de tanto cuando acaban como cuando empiezan, dejadme en los comentarios. También comentadme para vosotros quién ha sido los equipos más top, el revelación y sobre todo las decepciones.